Ejercicio, pruebas de cámara. Para este ejercicio de pruebas de cámaras, vamos a utilizar tres cámaras digitales distintas que pertenecen a las categorías de broadcast, que son cámaras profesionales utilizadas en televisión, prosumer, que son cámaras de formato de gama baja, y consumer, que son cámaras que pertenecen al segmento doméstico como los celulares. Sin más explicación, comencemos. La cámara Blackmagic 6K Cinema Camera está en la categoría Broadcast y tiene algunas de las siguientes especificaciones técnicas que se muestran en esta tabla. Marca Blackmagic Design, sensor Super 35, tamaño del sensor 23,10 mm por 12,99 mm, tipo de montura EF activa, dimensiones de la pantalla 5 pulgadas, 1920 x 1080, brillo de la pantalla 1500 nits, rango dinámico 13 pasos, tipo de pantalla táctil capacitiva de cristal líquido, codes y tarjetas de almacenamiento graban archivos Blackmagic AU o ProRes en tarjetas SD UHS-2 o CFast 2.0, así como en discos externos mediante el puerto de expansión USB-CV. La Blackmagic Cinema es una cámara que graba a una resolución máxima de 6K y una resolución mínima de Full HD. Esta prueba la grabamos con un diafragma de 3.5, un ISO de 500, una velocidad de 1/250 y un balance de blancos de 5700 kelvins. Podemos ver que en general las diferentes resoluciones son de calidad. En 6K y 5.7K las líneas verticales son bastante nítidas. Se logran percibir los detalles de las ventanas e incluso de los ladrillos. En 4K es menos nítido, solo un poco, pero esto influye en que el edificio está a una distancia mucho mayor. En general, la textura de las hojas y los árboles es clara, aunque en Ultra HD y en HD se nota bastante la diferencia a comparación de un 5.7K, por ejemplo. Aún así, se logra ver con definición la calidad de las nubes y las hojas. En 6K y 5.7K se mantiene una gran nitidez en las líneas verticales del edificio. Las hojas de los árboles mantienen su claridad y su textura. Los detalles de las ventanas y ladrillos sigue siendo clara. La calidad de la imagen sigue siendo excelente. Pero en 4K, Ultra HD y Full HD ya se percibe un cambio de calidad mayor. Repito que esto también es debido a que el edificio se encuentra a una mayor distancia. Aún así, las hojas ya no conservan su textura y el edificio luce un poco borroso y con falta de definición. En esta prueba usamos un diafragma fijo de 1.2 y una temperatura de color de 5700 kelvins. Se varía el ISO y la velocidad de obturación. En Cine 125 los colores en general se ven opacos y sin definición, y con dificultad se diferencia un color del otro. Desde el 160 se diferencian los colores, aún así se mantienen opacos. El rostro está lo suficientemente iluminado para percibirse. Aquí la imagen tiene mayor luz, los colores resaltan, lucen más saturados y vibrantes. El morado luce más como un gris, mientras el rojo y el amarillo sobresalen. El clip de 4000 tiene mucho grano, además de estar oscuro y opaco. El clip de 16000 tiene demasiado ruido, los colores cálidos sobresalen. En general, la mayoría de las tomas tienen una exposición similar e iluminan correctamente el rostro. Los colores cálidos sobresalen y lucen más similares a la realidad. El color de la piel nunca llega a estar cerca del color real. En esta prueba varían de 100 hasta 25600. De 100 hasta 225 la cara se percibe ligeramente, sin mayor definición. Los colores lucen opacos y sin saturación, y resaltan los colores cálidos. Se podría decir que la zona del cabello está tan oscura que pierde información. Desde 320 podemos definir y ver con un poco más de claridad. Desde 500 el rostro ya está iluminado y claro, los colores toman más luminosidad y saturación. Aún así, lucen opacos. Desde 800 se empieza a percibir ligeramente grano. Desde 1250 logramos ver el clip completo con una iluminación decente. En 2000 ya percibimos todos los colores brillantes. El blanco no llega a ser completamente blanco, luce como un gris muy claro. Desde 4000 la imagen inicia a sobreexponerse ligeramente. Desde 10.000 la luz de la vela empieza a sobreexponer el rostro y el reflejo de la pared. Quizás es por la calidad de la cámara, pero considero que hasta 8000 el grano de la imagen es bastante aceptable y decente, teniendo en cuenta que en otras cámaras con un ISO de 600 ya hay demasiado grano.
Desde 10.000 hasta 25.600 el rostro se sobreexpone mucho y pierde definición y hay demasiado grano. Asimismo, los colores empiezan a perder saturación y varios se acercan a ser un blanco. El rojo, azul, morado y café son los más vibrantes. Aún se definen y sobresalen de los demás. Esta prueba se realizó con un lente 70-200. A medida que aumentaba el zoom, debía alejarme para mantener el valor de plano. El foco se mantiene principalmente en la ficha negra central. Aunque a simple vista no se ve gran diferencia, se puede observar cómo clip a clip el fondo se acerca a las figuras y el desenfoque aumenta en las fichas más cercanas, es decir, las que están al lado izquierdo de la pantalla. Inicialmente podemos ver el clip con un lente de 70 milímetros. Podemos observar que las fichas se encuentran diagonales la una de la otra. El foco está principalmente en la ficha negra central, pero aún así la anterior y las dos siguientes tienen algo de foco, pero las dos fichas primeras, las que se encuentran a la izquierda de la pantalla, están completamente desenfocadas. En 82 milímetros luce como si las dos fichas de la izquierda estuvieran más cerca de la otra. Asimismo, las fichas lucen un poco más anchas. En 98 milímetros, las dos fichas de la izquierda lucen más cercanas, como si una estuviera enfrente de la otra, y las fichas lucen un poco más alargadas. En 110 milímetros, el fondo luce más cercano, y las fichas lucen ligeramente más centradas. A medida que se aumenta la óptica, las fichas lucen más paralelas, como si hubiera menos distancia entre ellas. En 125 milímetros, las dos fichas de la izquierda lucen más juntas y algo sobrepuestas, y la última ficha empieza a tener mucho menos foco. En 145 milímetros podemos ver que las fichas se ven ligeramente alargadas. Las dos fichas de la izquierda se ven ligeramente una frente a la otra. Aunque el foco se encuentra en la ficha central, la figura anterior y siguiente no están completamente desenfocadas. En 150 milímetros, la distancia focal es muy mínima. Las dos fichas siguientes a la principal tienen muy poco foco. Y por último, en 200 milímetros, las fichas lucen casi paralelas y el fondo se acercó demasiado. La distancia focal sigue siendo mínima y las fichas lucen más anchas. Esta prueba se realizó con un diafragma fijo de 2.1 y un balance de blancos de 5500 kelvins. El ISO varía para mantener la exposición equilibrada. En esta prueba se ve bastante la diferencia entre cada shooter. La fluidez de movimiento es notoria. En 1/30 se ve el viso del movimiento. En 1/60 aún se ve la estela del movimiento. Estos dos se pueden percibir normales, lucen como solemos estar acostumbrados a ver los movimientos, y esto le da un sentido de realidad y naturalidad. Sin embargo, en 1/120 el movimiento es más nítido y luce un poco extraño o digital. Sin embargo, es ligeramente soportable. En estas últimas 4 velocidades, el movimiento luce muy definido, fluido y nítido. Prácticamente se elimina la estela del movimiento. En el último clip se percibe un poco de ruido a causa del valor del ISO. En general, el movimiento se percibe muy digital e irreal. Incluso por la falta de costumbre se podría tornar molesto al lucir tan poco natural. Está bien para un intento creativo, pero lo habitual es no usarlos, al menos en video. La cámara Blackmagic posee 4 LUTs instalados. Primero veremos un clip sin ningún LUT. La imagen se ve algo pálida, sin gran contraste, pero con colores muy fieles a la realidad. Aunque el color es pálido, la piel posee un tono muy similar al real. El primer LUT es el Rec 709. Es un LUT que satura mucho la cámara, hace que los colores sean más vibrantes y saturados, pero tiene un matiz amarillo muy fuerte. Por ende, la piel luce amarillenta. Se logran percibir los colores tornasol. Este LUT tiene un contraste muy ligero. Seguimos con el Pocket 6K Film to Extended Video. Es un LUT súper contrastado, aumenta muchísimo los negros, tanto que se podría decir que incluso se llega a perder algo de información. También le baja los blancos de los highlights. Tiene también un matiz amarillo muy fuerte. La imagen y la piel pierden por completo la fidelidad a la realidad. El tornasol se pierde y quedan unas manchas muy ligeras y suaves de azul rosado y naranja. Aunque el color se satura más, tiene una apariencia opaca. Después tenemos el Pocket Film to Rec 2020. Tiene una apariencia muy similar a un slug, es poco saturado, no contiene mucho contraste, es una imagen que resta magenta. Si lo tuviera, sería una imagen muy cercana a la realidad. Se puede decir que tiene un ligero matiz azulado, porque en el tornasol se resalta el color azul sobre los otros, luce como si le hubieran bajado a los blancos. Por último, el Pocket 6K Film to Video es un LUT con un magenta dominante, sin mayor contraste.
quita la saturación de los colores, a pesar de que en general no representa la realidad. El magenta le da al color de la piel un color muy cercano al real, y los highlights suben. La cámara Canon EOS 70D está en la categoría Prosumer. En la tabla podemos ver algunos de los aspectos generales que tiene la cámara, como la marca Canon, tipo de cámara reflex, objetivo EF, EFS, factor multiplicador 1.6x, pantalla articulada 3 pulgadas, táctil, visor óptico con cobertura del 98% y magnificación del 0,95x, tipo de sensor CMOS, tamaño del sensor 22,5 milímetros por 15 milímetros, megapíxeles 20.2. Prueba de resolución. La prueba de resolución consta de grabar un mismo encuadre con diferentes resoluciones y acomodarlas en postproducción para que se vea una sola imagen. En este caso escogimos el paquete de un conjunto, el cual fue grabado con un diafragma de 3,5, un ISO de 400, una velocidad de obturación de 1/1000 y un balance de blancos de 5500 Kelvin, que equivale a la luz día o a la luz de los flash de cámara. La Canon 70D es una cámara DSLR que graba en 3 resoluciones: VGA, que es 640 x 480, HD 1280 x 720 y Full HD 1920 x 1080, cada una con distintas cadencias de 30, 60 y 24 fotogramas por segundo, lo que significa que vamos a analizar y comparar la cantidad de píxeles y la calidad que tiene cada formato. Si multiplicamos las líneas horizontales con las líneas verticales de cada una de las resoluciones, podemos evidenciar que la resolución VGA tiene en total 307.200 píxeles, la HD tiene 921.600 píxeles y la Full HD tiene 2.073.600 píxeles. Entonces se puede decir que la VGA tiene menos calidad al tener menos cantidad de píxeles y la Full HD tiene más calidad al tener más cantidad de píxeles. Lo que es notable si vemos el video de la resolución VGA, donde los ladrillos están con poca nitidez y contorno de la textura sólida de estos. En HD se puede ver la comparación con la anterior con mejor calidad, aunque sigue estando con poca nitidez si nos fijamos en la placa del auto blanco que está más cerca y las ventanas de los edificios. Y por último, en Full HD el auto y los edificios se puede apreciar con gran nitidez y calidad al ver los contornos y texturas de los objetos, mientras se ve reflejado el movimiento de las nubes y la luz del sol sobre la ventana del auto. Ahora, si hacemos una ampliación al 70%, vemos que el VGA tiene la presencia de grano y menos nitidez, porque esta, como dijimos en un principio, es la que tiene menos cantidad de píxeles, y al aumentar no tiene la suficiente información de muestras y bitrate para representar la realidad. El HD, su calidad ha bajado en comparación con el HD que teníamos sin ampliación. Ahora vemos más cosas como las ventanas, los ladrillos y el baúl del auto sin nitidez y calidad. Y el Full HD, aunque se hizo la ampliación, todavía conserva nitidez y suficiente calidad. También se puede decir que el VGA tiene una relación de aspecto de 4:3, mientras que el HD y el Full HD tienen una relación de aspecto de 16/9. Prueba de sensibilidad. La prueba de sensibilidad se compone de 2 partes. La primera parte es mover solamente el ISO, dejando entre cada video un paso o stop con el fin de ver y analizar la diferencia, sin compensar o mover los otros valores del triángulo de exposición. En este caso, nuestra cámara va desde un ISO 100 hasta un ISO 6400. La prueba se grabó con los siguientes parámetros: un diafragma fijo de 3,5, una velocidad de 1/30 y un balance de blancos de 4000 que equivale a fluorescente. En la primera podemos notar que con el ISO 100
La llama de la vela tiene un color inclinado hacia el anaranjado. El vidrio está sobreexpuesto, es decir, opaco, ya que el valor de la sensibilidad es muy bajo y además no presenta videogramo. En la carta de color se ve cómo, en especial, el rosado y el verde se vuelven colores apagados, y la escala de grises, el blanco, se convierte en color gris. En el ISO 200 vemos poco a poco el contraste en los colores del chat de color, y los blancos se distinguen en la escala de grises. También en esta no hay presencia de videogramo. En el ISO 400 y 800 los colores tienen buena exposición, no están sobreexpuestos o sobreexpuestos y son ideales para grabar en estos valores de sensibilidad. El ISO 1600 y 3200, los colores del chat adquieren brillo volviéndose colores pasteles, ya que vemos la presencia de grano o ruido, y el video se encuentra sobreexpuesto porque el valor de la sensibilidad de la cámara es alto. Y por último, en el ISO 6400 vemos que el video está quemado y estallado y con gran ruido, no se alcanzan a ver las velas y la escala de grises. La segunda parte es mover el ISO compensando junto con los otros valores del triángulo de exposición. Los valores que permanecieron fijos y sin moverse a la hora de grabar fueron el diafragma con 3,5 y el balance de blancos de 4000 Kelvin, que equivale a fluorescente. En el ISO 100, 200 y 400 se trabajó con una velocidad de obturación de 1/30, mientras en el ISO 800 es de 1/50. El ISO 1600 se mantuvo con una velocidad de 1/100. El ISO 3200 tiene una velocidad de exposición de 1/400. A pesar de que los videos mantienen la misma exposición, el videogramo es evidente desde el ISO 3200 hasta el 6400, y se compensó los valores de ISO bajos como el ISO 100 y 200 agregando más velas para iluminar el encuadre, y así tratar de conseguir la misma exposición. Prueba de óptica. Para la prueba de óptica, la cámara Canon EOS 70D cuenta con un lente de 18-135 mm. Lo que hicimos fue coger la distancia focal máxima 135 mm y restarla con la distancia focal mínima 18 mm para tener el rango focal de 117 mm. Este resultado lo dividimos entre 8 para saber las distintas distancias focales que utilizaríamos en esta prueba, lo que nos dio que entre cada distancia focal debe haber 14,625 milímetros de diferencia. La prueba consistía en mantener el mismo encuadre enfocando el mismo objeto a medida que se cambiaban las distancias focales. En este caso utilizamos témperas, enfocando la témpera blanca. Inicialmente comenzamos con una distancia focal de 18 milímetros. Los parámetros con los que se grabaron fueron un diafragma de 3,5, una velocidad de obturación de 1/800, un ISO de 200 y un white balance de 4000 Kelvin. En las distancias focales de 32,625 milímetros y 47,25 milímetros cambió el valor del diafragma a 4,5 y los otros valores se mantuvieron. En 61,75 milímetros el valor del diafragma cambia a 5,0. Desde la distancia focal de 76,5 milímetros hasta la distancia focal de 135 milímetros, el valor del diafragma es 5,6 milímetros, lo que significa que a medida que aumentamos la distancia focal, la abertura del lente y entrada de luz fotodiodos que permite entrar hasta el sensor cada vez es más poca. Ya pasando a la parte visual, vemos que las témperas de pinturas están ubicadas en forma diagonal y hace ilusión de que están separadas una de la otra. También podemos observar que gran parte del fondo
A medida que se cambia la distancia focal, las témperas de los lados se desenfocan al igual que el fondo, quedando la témpera blanca la única enfocada y el fondo se ve más cerca. También las témperas comienzan a alinearse en una hilera. Prueba de Schutter. Esta prueba se realizó a 24 fotogramas por segundo con un diafragma fijo de 3,5 y un white balance de 4000 Kelvin. El ISO va aumentando un paso desde 400 hasta 6400 para tener compensado cada video mientras probamos los valores de velocidad que dispone la cámara a un stop o paso desde 1/30 a 1/4000. Notamos que en los tiempos de exposición de 1/30 y 1/60 la mano no se define bien porque el tiempo que se mantiene abierto el obturador de la cámara es 0,033 y 0,016 milésimas de segundo que caben dentro de un segundo, generando un varío en el movimiento de la mano. En los tiempos de exposición de 1/125, 1/250 y 1/500, vemos que el movimiento de la mano se define más porque el tiempo que está abierto el obturador es de 0,008, 0,004 y 0,002 milésimas de segundo que caben dentro de un segundo, generando así congelados. Y por último, los tiempos de exposición de 1/1000, 1/2000 y 1/4000, observamos que la cámara no alcanza a compensar de manera correcta, sino que necesita una buena iluminación aparte para grabar con buena exposición en estos valores. Aparte, el movimiento de la mano es mucho más rápido porque el tiempo que está abierto el obturador es de 0,001, 0,0005 y 0,00025 milésimas de segundo que está dentro de un segundo. Entonces podemos concluir que la velocidad, tiempo de exposición o shutter, como lo queramos llamar, a mayor tiempo genera varíos y entra más luz, mientras a menor tiempo produce congelados y entra menos luz. Pruebas de color. La prueba de color consiste en probar los distintos picture profile. La cámara Canon EOS 70D tiene 8 estilos de color que se pueden hacer directamente por el menú. Esta prueba se grabó con una velocidad de obturación de 1/30, un diafragma de 3,5, un ISO de 400 y un balance de blancos de 400 Kelvin. En el Picture Profile normal podemos observar los colores nítidos del char y con buena exposición, ya que es el estilo estándar. El Picture Profile de retrato es para capturar los diferentes tonos de piel de las personas. En el color chart, la escala de grises y la mano, los colores son muy vívidos, nítidos y saturados con gran intensidad, resaltando cada vez. En el Picture Profile de paisaje, en el color chart se resaltan los colores azules y verdes con respecto a los demás, y la mano va adquiriendo sombras. El Picture Profile de neutro, notamos que los colores del color chart no se inclinan hacia los cálidos o hacia los fríos. El Picture Profile de fiel, notamos que los colores del color chart están con poca saturación, es decir, apagados y de cierta forma pálidos. El Picture Profile de monocromo se puede diferenciar los colores del encuadre, el bajo contraste de los colores blanco, gris, piel y amarillo primario del color chart, la pared blanca y la palma de la mano. El contraste medio se nota en los colores amarillo quemado, verdes y azules claros, la sombra de la palma de la mano, y el alto contraste en los colores negro, morado, gris, azul oscuro, café y la cartulina que está detrás del color chart. El Picture Profile de usuario 1.3 es un estilo personalizado donde la persona que utiliza la cámara puede crear sus estilos dependiendo de sus necesidades en tal caso de que los preestablecidos no le sirvan. Y finalmente, el Picture Profile en automático, la cámara cambia automáticamente los valores y se te da el estilo de color que más se adapta.
La cámara del celular Xiaomi Mi Note 8 pertenece a la categoría Consume. En la tabla podemos ver las especificaciones técnicas como el peso del celular, 1 kilogramo, dimensiones 15 por 10 centímetros, cámara frontal 13 megapíxeles, cámara trasera cuádruple 48 megapíxeles más 8 megapíxeles más 2 megapíxeles más 2 megapíxeles. La pantalla de 6.3 pulgadas, un procesador octa-core 2.2 GHz, la memoria RAM con 4 GB, el color viene azul, negro y blanco y la memoria en 64 GB y 128 GB. El smartphone Xiaomi Redmi Note 8 graba en 3 resoluciones, 4K, Full HD y HD. Para las pruebas se utilizó la aplicación 4K Camera Pro con los siguientes ajustes: diafragma de 1.79, ISO 100, velocidad de 1/250. Se identifica una mayor definición en la toma con una resolución 4K. En la Full HD y HD se puede apreciar los detalles de las paredes y objetos. Sin embargo, en la HD 720 a mayor distancia se pierde la nitidez. Al realizar un acercamiento al 70%, resalta un detalle curioso: en la toma Full HD pierde mucha calidad a pesar de grabar a 60 frames por segundo. De hecho, se ven más detalles en la toma 720 HD. En la 4K aún se detalla con claridad las casas y edificios, sin importar la distancia en la que éstas se encuentran. Para esta prueba se han utilizado 6 variaciones de ISO en la imagen, de 100 a 3200, manteniendo un diafragma de 1.79, variando la velocidad de obturación y temperatura de color de 5500 grados Kelvin. En los 2 primeros cuadros los colores se aprecian con dificultad. El cuadro no se ilumina en su totalidad, manteniendo el brillo en la parte superior. Al aplicar un ISO de 400 y velocidad de 1/30, los colores empiezan a distinguir y en general se ve más iluminado. En los siguientes 3 clips se aumenta el ISO y velocidad de obturación, pero el ruido en la imagen se hace presente. El ISO 800 se ve un poco oscuro, casi igual a los primeros 3 clips. Los colores poco se diferencian, con un brillo bajo. Los cuadros con ISO 1600 y 3200 y mayores velocidades se logran apreciar los colores. El cuadro está más iluminado, pero es evidente el ruido en ambos clips. Para las variaciones de ISO se empieza desde 100, donde el brillo es muy bajo, concentrado en la parte central, y los colores poco se logran distinguir. En el ISO 200 la intensidad de los colores aumenta, pero solo un poco. El cuadro se ve más iluminado, pero aún oscuro en los bordes. Al aumentar a 400, los colores tienen mayor definición, aunque algunos de ellos todavía no se distinguen muy bien. El brillo se concentra en la parte superior. En el ISO 800 el cuadro se ilumina casi por completo. Se puede distinguir cada uno de los colores, pero el ruido en la imagen empieza a notarse. Al incrementar a 1600 se ilumina el cuadro por completo. Los colores se diferencian más fácilmente, pero el brillo es demasiado en la parte superior. El ruido es más notable. Al llegar a 3200 los colores más claros parecen blancos. No se distingue la forma de la llama de la vela, donde el brillo es intenso y el cuadro queda con demasiado ruido. La prueba fue hecha con un equipo smartphone Xiaomi Redmi Note 8, variando el zoom de 1 hasta 5. En el primer clip se nota la diferencia que hay entre cada botella, concentrando el foco en las botellas de la mitad. En el segundo clip las botellas se ven un poco más cerca, pero la calidad se empieza a ver afectada. El mueble del fondo también se ve más cercano. Aquí las botellas se ven más pequeñas y más cerca una de la otra. El mueble del fondo se ve más hacia el frente, con un poco más de definición, pero el ruido en la imagen aparece al incrementar el zoom. En el zoom por 4 hay más cercanía en las primeras 4 botellas, pero más lejanía en las últimas 2, donde el foco está menos presente. También se ven más pequeñas, la calidad no es la misma del inicio. Por último, en el zoom por 5, las botellas se ven casi igual distanciadas al clip anterior. El mueble se ve mucho más cerca, sin embargo la imagen presenta bastante ruido debido al zoom.
Para esta prueba se han utilizado las configuraciones propias de la cámara del celular, fijando un diafragma de 1.79, ISO 100 y temperatura de color 5500 grados Kelvin. En las primeras dos tomas se configura 30 frames y 60 frames por segundo, en donde la primera no hay tanta fluidez en comparación con la segunda. Igualmente la calidad de la imagen es buena. En el cuadro de 60 frames por segundo se observa más fluidez en el movimiento del cristal, una buena calidad siempre y cuando haya buena iluminación. En los dos cuadros siguientes se deja la misma configuración, solo se ha cambiado los frames a 120 y 240 frames por segundo, en donde el primer cuadro se percibe una buena calidad y movimiento del cristal. Se pueden ver los detalles del mismo. La resolución es de Full HD 1080. En el cuadro de 240 frames por segundo resalta una gran fluidez del cristal donde también se notan los detalles, estando en movimiento. Sin embargo, la calidad de la imagen disminuye al tener una resolución de HD 720 y exige mayor entrada de luz. Para la prueba de color se ha utilizado la aplicación Super 16, de la cual se han seleccionado varios LUTs. En la primera toma no se utiliza LUT alguno, no hay alteración en los colores, se pueden definir con facilidad. La piel se observa con normalidad de un color trigueño uniforme. En la siguiente toma se utiliza el LUT Kodak Vision 350D 5203, donde los colores se ven pálidos, pierde su intensidad, en especial los colores cálidos como el amarillo, rojo y naranja. La piel también toma un tono pálido, casi blanco, cuando se habla del color de la misma. En el siguiente clip se aplica la segunda opción de las 4 disponibles de blanco y negro de la aplicación, siendo esta llamativa, ya que los colores verdes se tornan casi totalmente negros, sin importar su claridad. En la piel resaltan un poco más las líneas y arrugas, así como las partes más oscuras. Para los siguientes clips se ha utilizado 3 luces de color grading o escala de colores de la aplicación. En esta toma se ha utilizado el color grading número 1, donde los colores se ven más vivos, se distinguen las diferencias en los tonos verdes, azules y colores cálidos. También se diferencian claramente los grises. La piel se ve un poco más oscura y brillante. En la siguiente toma se ha utilizado el color grading número 6 de la aplicación, donde la tonalidad en general es más oscura. Todos los colores pierden su intensidad a excepción del color rosado al ser el más claro. El color de la piel se torna totalmente diferente, al apreciarse de una tez casi morena. Por último, se ha aplicado el color grading número 7, en donde hay una saturación evidente a nivel general, en especial en los colores cálidos, aumentando su brillo e intensidad. La piel también se aprecia más brillante, casi amarilla, más oscura en algunas partes.